El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María, en colaboración con la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho, presentan Mujer y Derecho de Trabajo, a cargo del ponente y abogado Ayrton Valdivia Postigo. Hola, mi nombre es Ayrton Valdivia Postigo, soy abogado, tengo un MBA con especialidad en Recursos Humanos por EUD Business School, con doble titulación con la Universidad Rey Juan Carlos. Un agradecimiento especial al Consultorio Jurídico de la Universidad, así como a la Asociación de Egresados del Programa Profesional de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, de la cual soy parte. El tema a tratar hoy día es Mujer y Derecho del Trabajo. Iniciamos. 1. La discriminación de las mujeres en el empleo. Si bien es cierto, las mujeres cada vez más tienen acceso al empleo, ellas aún siguen siendo objeto de discriminación en el empleo. Y esto es un tema importante. En consecuencia, la OIT ha regulado en su convenio 111 la definición de discriminación y nos dice que el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. También tenemos otra norma internacional que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que incorpora una definición específica de discriminación, la cual ha sido acogida por nuestro ordenamiento nacional de manera expresa y textual en la Ley 28983, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la cual nos dice lo siguiente: la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sea soltera o casada, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en todas las esferas, como es la política, económica, social, cultural y civil, o cualquier otra. Es importante mencionar que ambas normas internacionales se complementan entre sí y pueden ser aplicadas conjuntamente para delimitar las situaciones de discriminación de la mujer en el empleo. Ahora comentaremos un poco más la legislación nacional. Tenemos la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, su artículo 2 y 26, pueden revisarlo. La ley número 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. El Decreto Supremo 002-2018, Trabajo, que es el reglamento de la Ley 3709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Y la Ley 267732, ley sobre ofertas discriminatorias. Ley 29973, Ley General de la Persona con Capacidad, y la 019-2006, Trabajo, que es el Reglamento General de Inspección del Trabajo. Todas estas normas mencionadas, si bien no las vamos a comentar a profundidad, solo las vamos a nombrar es por un tema de tiempo. Como tema 2 tenemos la equidad salarial entre hombres y mujeres. A grandes rasgos vamos a comentar la ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, también la expedición del reglamento, el Decreto Supremo 002-2018 Trabajo y las guías metodológicas que, si bien no son de cumplimiento obligatorio, brindan pautas para la valoración objetiva de los puestos de trabajo. Y esto está enmarcado en el RM 243-2018 Trabajo y la 145-2019 TR. La ley que comentamos define su objeto como prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, específicamente que esto se logrará mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución de los principios de igualdad, remuneración por igual trabajo y por trabajo de igual valor. Acá hablamos de dos temas importantes. Uno es que las guías metodológicas permiten determinar estas categorías, funciones y remuneraciones basadas en ciertos factores específicos como son la capacitación, la antigüedad, como son las especializaciones, capacitaciones, entre otros temas, así como las funciones, responsabilidades y otros. Y estos dos principios de cual se han comentado, vamos a tratarlos a más detalle un poco por ser de suma importancia en la siguiente diapositiva. Antes de tocar este tema, es bueno recalcar que a partir del 1 de julio de 2019 las autoridades de trabajo han empezado recién a vigilar efectivamente el cumplimiento de los principios y obligaciones de esta ley.
porque no toda diferencia salarial es considerada prohibida. Existen excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empleador puedo diferenciar el tema de remunerativo para ciertas personas, pero debo de tener una respuesta a eso. Es decir, tengo que tener los factores debidamente aplicados en el cual yo pueda validar de que si bien hago una diferencia salarial es por factores expresamente evaluados y considerados. Estas excepciones comprenden también lo que son las prácticas del mercado laboral, enmarcado dentro de una política salarial que debe ser validada, confrontada con los trabajadores y que debe ser lo que rija todo lo demás que se tenga que trabajar respecto a las validaciones de ciertas funciones, de ciertos factores que implican la diferencia salarial que podría darse, que son las excepciones. Ahora sí, vamos a hablar de principios de pago igual por trabajo igual, y el segundo principio es pago igual por trabajo de igual valor, que vamos a tratar después de comentar el primero. Ese principio de pago igual por trabajo igual está contemplado y consagrado en dos instrumentos internacionales de cumplimiento exigible, como son los fallos. Si uno revisa un poco, van a ver que hay sentencias del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de que ya toman en cuenta ese principio. Y también la Autoridad de Trabajo también ha considerado este principio para muchos casos y resoluciones al respecto. Igual vamos a comentar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23.2 que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica en su artículo 7 que debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Acá hablamos también un poco de las condiciones de trabajo, ¿no? Que lo podemos comentar que no puedes tener dos trabajadores que hacen un mismo trabajo y no dar las mismas condiciones solo por el hecho de que uno es hombre y mujer. Tiene que prestárseles las mismas condiciones para que ellos puedan hacer un trabajo igual y así pedir un salario igual. Ahora vamos a comentar el principio de pago igual por trabajo de igual valor. En este aspecto, no solo se trata de diferenciar entre trabajadores que realizan el mismo trabajo. Acá hablamos de una valoración social. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de la teoría de valor comparable. Es igual o es mejor dicho, una remuneración de trabajo distinto no podría darse por una discriminación por razón de sexo. Al respecto tenemos, respecto al tema internacional, el convenio 100 sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Acá lo indiqué y lo comento que ha pasado muchos años y se ha avanzado muy poco en el país respecto a este principio, pero en el 2007 la Ley de Igualdad de Oportunidad entre Mujeres y Hombres, la 28983, plasmó este principio como una regla imperativa. Sin embargo, solo con la adopción de esta ley se creó la obligación de evaluar objetivamente los puestos de trabajo y definieron los mecanismos que permiten poner tal principio en práctica. A la fecha no se ha visto mucho el tema, las empresas siguen trabajando al respecto, tratan de implementar estas políticas salariales, tratan de evaluar a sus trabajadores a ver si es que en verdad tienen los fundamentos y tienen la manera de poder diferenciar por qué le pago distinto a ciertas personas sin tomar en cuenta de que sea mujer o hombre. En algunas empresas sigue sucediendo que solo por el hecho de ser mujeres les están pagando menos porque creen que por ser mujer hacen un trabajo distinto. Eso no está bien y es la intención de esta toda normativa internacional y nacional de tratar de desterrar todo este pensamiento algo machista que se vive en el Perú. Estas guías que comentamos hace un momento intentan dar una guía, disculpen que repita la palabra, pero es la más objetiva, dando la metodología a usar, que es el sistema de puntos por factores. Este sistema por puntos por factores es la que recomienda la OIT y que es la más aplicable en muchos países, aunque la norma internacional implica también que se puede usar. Hablamos del convenio 100 que se pueden entrar otros sistemas, otras metodologías y también nuestra normativa permite que se puedan usar otras metodologías, pero al parecer se está usando este sistema por puntos por factores que es la mejor aplicable en todos los casos. Ahora vamos a comentar un poco, igualmente un poco por el tiempo que es tirano en este aspecto, sobre la prevención y sanción de los hostigamientos sexuales en el ámbito laboral.
es muy importante. Creo que es algo que se está dando mucho en el empleo. Ha bajado un poco por el tema del teletrabajo, pero aún sigue siendo un tema importante a tratar porque si bien no se está plasmando en el tema presencial, se sigue plasmando de manera virtual, aunque parezca un poco tal vez divertido, pero siguen sintiendo algunas trabajadoras hostigamiento por parte de ciertos trabajadores o sus jefes a través de todos los instrumentos que tenemos para hacer el teletrabajo, como es el WhatsApp, el teléfono, correos electrónicos, entre otros. Entonces, veamos que esto está regulado desde el 2003 y en septiembre de 2018 se introdujeron cambios importantes en esta ley y se ordenó la aprobación de nuevas normas reglamentarias. En el 2019 también se publicó un decreto supremo que aprobó el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, modificando sustancialmente el régimen de prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito privado. Este tema es muy importante, como les comentaba, porque este tema de hostigar, de poner en una situación incómoda a las mujeres, crean barreras que dificultan luego o han dificultado o dificultarán el ingreso y permanencia de las mujeres en el trabajo. Y esto tiene una consecuencia inmediata que es que se incrementa la brecha de género en todos sus extremos, no solo en el acceso de empleo, que cada vez hay más miedo de entrar a trabajar en un lugar donde de repente haya muchos hombres, como son una empresa de ingeniería, donde hay más hombres, y es difícil que una mujer quiera ingresar a trabajar ahí porque sabe que la van a hostigar o la van a fastidiar y eso es incómodo para ella siendo soltera o casada, peor si es casada, ¿no? Y esto brotó en el país y hemos sido considerados como el segundo país con más casos de hostigamiento sexual. Entonces tuvo que modificarse estas normas y se tuvo que ser un poco más drástico al respecto. Como les decía, si bien hablamos de que no ayuda la permanencia o el ingreso de las mujeres al ámbito del trabajo o no ayuda a la brecha de género, también esto ocasiona daños sumamente graves que impactan sobre la situación patrimonial de la víctima. Muchas veces estas personas tienen que acudir luego del hostigamiento al tratamiento psicológico, emocional, que generan depresión, estrés, ansiedad y repercuten al final en un buen desempeño laboral. Eso es algo que no contemplan las empresas, por eso las empresas deben trabajar mucho en este aspecto porque repercute posteriormente en lo que es el desempeño laboral. Vamos a hablar un poco más de los elementos que definen este tema de la prevención del hostigamiento sexual y su sanción. Y hablamos específicamente del artículo 4 de esta ley, que nos dice que el hostigamiento sexual como una forma de violencia se configura a través de tres aspectos: una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Vamos a comentar después ese tema, la diferencia entre sexual o sexista. Hablamos también de una conducta no deseada por la persona. Y tres, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar su actividad o situación laboral, formativa o de cualquier otra índole. Tenemos que tener en cuenta que también este dispositivo legal habla de que no se debe acreditar el rechazo ni que la conducta sea reiterada. Pero sí tenemos que ver un tema ahí de medios probatorios, no es tampoco solo decirlo y que se tome en cuenta eso, ¿no? Hay que tratar de validarlo siempre para no caer en otro tipo de acciones que a veces simplemente son otra cosa que no sea hostigamiento sexual. Entonces vamos a hablar, como les decía, de una conducta sexual y una conducta sexista. La conducta sexual es comentarios, ciertos gestos, algunos tocamientos tal vez que no está permitido, contacto visual, insinuaciones que de manera directa afectan a estas personas que se sienten hostigadas. Y no hablamos solo de mujeres, también de hombres. También hablamos de conductas sexistas que se refieren más que todo al tema de que porque son mujeres hay que tratarlas distinto, que hay un desprecio, un desmerecimiento, o un tema de que hay que hacerlas sentir que son subordinadas o que están abajo del hombre o tratarlas como niñas. Ese es el tema sexista. También hablamos de una conducta no deseada por la víctima, que no requiere que sea expresamente rechazada. Como les decía, que también un tema acá de medios probatorios importante. Y aspectos de la conducta, que es que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, que pueda afectar el entorno laboral. Bueno, eso es todo el tema. Disculpen que haya sido muy rápido, pero el tiempo es
no es apremiante en este tema. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. También puedes llamarnos al 966-794-298. Gracias.